Y si es hombre, yo creo que es mucho, mucho que sea primogénito, que lleve el mismo nombre del papá, bla, 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 ¿ya? Así que si es hombre, le vamos a poner el Augusto. Oye, y comienzan todos los tenedores y cuchillos a caerse en los platos y la boca a abrirse a más de 10 centímetros. De todos me están mirando hasta que... Y fíjate que para que ustedes sepan lo bonito como el cerebro hace disociaciones en función de la carga afectiva. Y yo Claro. nunca me había dado cuenta que el nombre de aquel sanguinario dictador era el mismo de mi tío, mi nono, mi segundo nombre propio, etc. Nunca había juntado los dos componentes que estaban totalmente disociados desde un punto de vista afectivo. Así que la carga emocional de los conceptos y cómo el cerebro compartimentaliza en función de sus emociones, yo creo que es un ejemplo muy bonito. Y eso lo quería retransmitir en este ámbito de un departamento donde la fisiología de la conducta, ya anticipándome a lo que va a estar hablando el doctor Pena, sobre todo con esa preciosa imagen de esa No, pista tan importante. Del doctor Pena solamente puedo decir que es mi gran amigo del alma, que yo creo que nunca alguien ha querido tanto a un amigo como yo he querido al doctor Pena, que yo le debo mucho, que yo no hubiera podido tolerar la dictadura si no hubiera sido por esta locura en paralelo a la que ocurría en el país que nosotros teníamos con el doctor Pena ahí en fisiología. Y quiero dejar muy en claro que cualquier cosa que yo haya dicho ya del doctor Pena que podría ser interpretado como una crítica o como siquiera como un comentario no laudatorio, lo retiro inmediatamente para siempre. Solo puedo dejar cosas buenas del doctor Pena. Y la verdad es que para mí, yo creo que la Chismara hizo una jugada, no sé cómo dejó esta hora, y yo le debo a la Chismara el poder estar con ustedes porque me dejó esta hora libre para poder escuchar al doctor Pena, y una alegría enorme haber visto las caras de todos ustedes, realmente me emocioné mucho, y un gran abrazo, mucho, mucho cariño, pero un gran abrazo, y creo que lo que nos va a contar el doctor Pena nos va a eh, abrazar a todos en una emoción y en un orgullo de pertenecer a una institución con esta historia como es la universidad, pero sobre todo como es nuestro querido departamento de terapia y a mi querido amigo Miralle, a todos ustedes que los vi pasar, ¿ya? Muy emocionante, así que quiero yo ansioso escuchar al doctor Pena. Eso, por favor, doctor Pena. no tengo palabras para agradecer, por supuesto, ni para replicar esta introducción. Pero el rector tocó algunos aspectos históricos y él es de la vida de nuestro departamento, y él es un historiador y un literato en propiedad. Y yo me voy a permitir en esta ocasión ir un poco más allá, un poco más adelante en la historia próxima que él esbozó. Y esto también fue recoger una inquietud al final de un claustro que tuvimos hace no sé, poco más de un mes. La gente al final, quién sabe de la historia, en fin. Y yo en un acto completamente irreflexivo de mi parte, le comenté al director de nuestro programa que no sería una mala idea que alguien hiciera esto, y bueno, y él me designó a mí para acometer esta tarea. Entonces, la inquietud de la gente era decir, bueno, ¿y quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? Y encontré en la red, ¿no? Aquí en el confinamiento en que me encuentro, encontré que el título, es decir, estas frases interrogativas correspondían, ¿no? Y enigmáticas, ¿no? A un cuadro, una obra principal de Paul Gauguin a fines del siglo XIX, periodo en el cual nuestra historia sobre el cual nuestra historia también está comprendido este periodo. Y entonces aquí él expone una diversidad de cosas que puede ser parecida a la diversidad que sustentamos nosotros en nuestro departamento. Entonces están
está el nacimiento, progresando hacia la vejez, un ídolo hindú que no tiene nada que ver con el paisaje tahitiano. Y entonces pone esta obra y poco después hace un intento de suicidio, en fin, es enigmático. Yo quise ir un poco más allá en el enigma, entonces, y modificar un poco el título de ¿dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos?, de Paul Gauguin, ¿no es cierto? Y entonces tomé esta magnífica obra pictórica y entonces modifiqué un poco las preguntas, las llevé hacia un extremo más. ¿Quiénes somos? ¿Vamos o no vamos? Hemos tenido tantas incertidumbres no solamente en estos periodos de pandemia, sino que anteriormente ha habido crisis sociales, ha habido crisis institucionales, ¿no?, en las cuales hemos enfrentado, crisis locales de nuestros programas. Entonces, tal vez permiten todas estas crisis acumuladas plantearnos, extremar un poco la pregunta de Paul Gauguin, si vamos o no vamos. Bueno, y yo me planteé la pregunta nomás, pero no soy, esto significa que hay que hacer historia. Y yo no soy historiador, no, soy amigo del decano, no del decano, sino que del rector nomás, como el rector mismo lo ha dicho, y eso es todo lo que tengo como antecedente. Y entonces recurrí a un historiador de verdad, que afortunadamente el director de nuestro departamento tiene un amigo que es historiador de verdad, y este es Gonzalo Osorio, del departamento de microbiología. Entonces, y es historiador de verdad porque él tiene publicaciones de historiador como esta, que se ve el cursor, ¿no? ¿Ven el cursor? Sí, se ve bien. Se ve perfecto. Y entonces, Gonzalo gentilmente me pasó un listado de los que han sido los profesores de fisiología de esta universidad, desde y antes de la creación de esta universidad. Entonces me pasó esta lista que desde los comienzos de la institución hasta el año 1972. Entonces yo comencé a indagar un poco en este periodo y, en primer lugar, en el curso del siglo XIX, fui a ver qué es lo que ocurría, qué es lo que teníamos. Entonces aparece un par de apellidos acá, Paul Matuper, que son de significación para nosotros, ¿no? Porque hay un financiamiento, hay un fondo, hay una fundación en la actualidad con este apellido. Y entonces fui a ver a qué correspondía todo esto. Y bueno, tomando un libro de historia de la medicina chilena de Ricardo Coque, nos introduce, nos informa él que este importante decano que fue José Joaquín Aguirre, y que fue posteriormente tan rector como el rector Vivaldi, entonces nos informa que con una visión institucionalista de largo término, él nombra a cierta gente, a ciertos jóvenes a punto de recibir su recién recibido médico, los beca, consigue financiamiento para enviarlos a Europa a informarse de qué es lo que estaba pasando en distintos aspectos de las ciencias biológicas, de las ciencias médicas en ese continente. Nombra, por ejemplo, Vicente Izquierdo en histología y ciencias naturales, que es un personaje al que necesariamente hay que referirse, es muy importante. Francisco Paul Matuper, apellido que nos sonaba, ¿no? Que no, estábamos ansiosos de indagar, en patología, anatomía patológica. Después sigue cirugía, neurología, oftalmología
pero no nombra a nadie en fisiología. No manda a nadie el decano Joaquín Aguirre en fisiología. Esto es un tanto misterioso. En fin, ha habido un sesgo aparentemente en la acción del decano José Joaquín Aguirre. Y entonces, pero nombró don Francisco Puelma Tupper en anatomía patológica, y buscando más información, aquí aparece una caricatura de una revista de la época, la revista cómica, en el año 1898, ¿no? Entonces, donde entre viñeta y caricatura, ¿no? Lo describe. Entonces, es un personaje de la época, es un personaje que tiene trascendencia. Fue político, fue diputado durante 2 periodos, y de tal manera que es alguien gravitante. En un homenaje a este personaje, Francisco Puelma Tupper, un sucesor de él en anatomía patológica, el doctor Aureliano Yarzún, que es un personaje muy, muy singular, muy relevante, porque después de ejercer su cargo de jefe de la cátedra de anatomía patológica, abandonó la medicina, se fue al Museo de Historia Natural y se dedicó a la antropología y a la arqueología, haciendo aportes importantes. Y entonces, pero nos menciona en este homenaje, en este discurso que hace, que él revela que Francisco Puelma Tupper enseñó la patología general y la fisiología, siendo el introductor, bla, bla. Entonces, de alguna manera, Puelma Tupper está involucrado en la historia de la fisiología. Ustedes ven que en la lista que les mostré de profesores de fisiología tenían dobles funciones. Era fisiología con anatomía patológica, fisiología con anatomía, con medicina legal, fisiología con higiene. No había una dedicación exclusiva a la fisiología de los que encabezaban y de los que que enseñaban este ramo. Pero aparece otro personaje en este mismo libro, con los mismos 2 apellidos, pero que es Guillermo Puelma Tupper, que lo manda a perfeccionarse en histología. La época no es muy precisa, pero está entre el listado de jóvenes promisorios que fueron en algún momento a Europa a especializarse, pero esta vez en histología. Indagando en este personaje, ¿no? Descubrí que ya casi sintiéndome historiador, ¿no? Descubrí que en el Museo de Bellas Artes, en la bodega, está, de acuerdo al catálogo de la institución, hay un retrato de Guillermo Puelma Tupper, que tuvo una vida relativamente corta, y que está en ese museo, y encargado por su viuda, dice en algún momento, el retrato de sucesión Sara Navarro de Puelma. Y continué indagando en esto, continuamos indagando, a ver si habían publicaciones de Guillermo Puelma Tupper, o en fisiología o en histología, pero no fue el caso. Lo que sí encontré fue una publicación de poesía que Guillermo Puelma Tupper escribió, que está publicado póstumamente, me parece, en 1898. Entonces se llama Fragmentos de un poema, que comienza con el comienzo de la vida y termina con el fin de la vida que alguna vez le tocó enfrentar temprano en su época. Y llegamos finalmente al momento en que deja esta vida Guillermo Puelma Tupper en abril de 1895, y encuentro 2 discursos fúnebres póstumos, ¿no es cierto?, dedicados a Guillermo Puelma Tupper,
firmados por Juan Enrique Lagarde, y el otro, su hermano Luis Lagarde. Y la fecha precisada en un extraño calendario, que es el calendario positivista, ¿no? Dividido en 13 meses de 28. Y estos dos hermanos habían sido discípulos del el generador de la filosofía social del positivismo en Europa, que influyó también a un connotado fisiólogo francés a mediados o en la segunda mitad del siglo XIX, que es Claude Bernard, y promovían ellos esta filosofía social que se basaba en la ciencia, ¿no? Y llegan a extremarse a llamarla una religión, que esta es una religión de la humanidad, una religión humanista, pero con una fe ciega en la promoción de la actividad científica. Y estos son los amigos de Paul Matuper que se dirigen al público en su funeral. Esta fue una tendencia que tuvo amplia influencia en América Latina. Por ejemplo, el lema que vemos en el escudo, en la bandera de Brasil, del presidente Bolsonaro, ¿no es cierto?, es orden e progreso, que es una consigna de este movimiento que tuvo gran desarrollo, gran influencia en Latinoamérica, y que correspondía un poco al retomar, a resucitar el espíritu de la Ilustración del siglo XVIII, que culmina, no se termina de alguna manera con la Revolución Francesa y comienza el movimiento, el movimiento romántico, en el cual la importancia del sentimiento, ¿no? Y no la razón es lo más gravitante, lo que debe conducir, en lo que se debe indagar. Bueno, pero estamos finalizando el siglo XIX, y entonces estamos con estos dos amigos de Guillermo Paul Matuper que exaltan su existencia en este ámbito positivista. Guillermo Puelma tuvo un hijo. Él murió en 1895 y tuvo un hijo que nació poquito antes, el 92, 93. Y él fue médico también, y buscando, y con la asesoría de Gonzalo Osorio, hay dos publicaciones en endocrinología de Guillermo Puelma Navarro, que son del año 1924, las dos, y que se refieren a una operación del señor Voronov, que no es el dueño de la sombrerería clásica de Valparaíso. Hay una sombrerería Voronov en Valparaíso, sino que es un médico que en Francia hacía trasplantes, se dedicaba a trasplantar testículos de primates a testículos de humanos, de pacientes, con la promesa de devolverles la perdida virilidad, la perdida juventud. ¿A eso se refiere? No. En esta época de restricciones presenciales no he podido encontrar estos trabajos para examinarlos, así que estamos con ese tipo de limitaciones de documentación. Pero aquí aparece un Guillermo Puelma Navarro, y en el testamento de su madre, la señora Sara Navarro, viuda de Puelma Tupper, ella lamenta la pérdida de este hijo, Guillermo, y da la fecha de su deceso. Y este testamento, después, en este testamento concede parte de sus bienes, porque ya no tiene heredero, a la Universidad de Chile. Y años más tarde se
instituye una fundación, la Fundación Guillermo Puelma, que corresponde, cuya nominación corresponde tanto al esposo fallecido como al hijo, los dos, Guillermo Puelma Tupper, Guillermo Puelma Navarro, que beneficia al Instituto de Fisiología y específicamente al aspecto del desarrollo y el laboratorio de fisiologías de los órganos de los sentidos. Pero estaba esta fecha, entonces, de fallecimiento, entonces yo, sintiéndome ya historiador pleno, me fui al cementerio general, por ahí, por la calle Unión, un poquito más allá de la entrada principal, y a encontrar con esa fecha y buscar en los libros de sepultación, y encontré, entonces, por el año 1926, acá está Puelma Navarro Guillermo, muerto a los 32 años, y dando vuelta más el libro, entonces descubro que están Guillermo Puelma Navarro con sus 32 años y siguiendo la larga línea, fallecido en Viña del Mar, diagnóstico neumonía. En fin, son instantes tan dramáticos como los que estamos viviendo ahora, y como los que vivieron los hermanos Puelma en su época. Se dedicaron, si bien no se dedicaron, no sacaron muchas publicaciones, como ustedes pueden ver, o no necesariamente en el aspecto que nos interesa, que es la fisiología, al cual estamos abocados nosotros. Sí se dedicaron, se comprometieron en la lucha contra epidemias que no se pueden ser calificadas de pandemia, ¿no? Como el cólera, que era un problema que asoló a la región central de Chile alrededor del 1870. En fin. Entonces, pero este es el libro de sepultación de Guillermo Puelma Navarro. Y entonces con esta información conseguí en el cementerio, me fui a ubicar el lugar de la tumba y lo encontré aquí en la entrada. Está en la entrada, en el patio 8 me parece. Aquí está el mausoleo Puelma Tupper. El sepulturero me llevó hasta allá, y bajo esta losa me indicó que estaba Guillermo Puelma, no sé si uno, los dos. Y bueno, una tumba contemporánea, había algún pariente que lo acababan de entregar. La señora que me llevó, que fue a dejarle esta florcita, me explicó que el señor, en fin, había muerto de un ataque en el Líder, comprando, y de ahí ya no salió más. En fin, es una familia que tiene descendientes, y entonces esta es la información que como historiador aficionado pude recabar acerca de los Puelma Tupper. Si ustedes entran a la casa central, a la mano derecha hay esta placa recordatoria. Entonces, entre los benefactores de la universidad se encuentra Sara Navarro de Puelma, que dejó un legado, un fondo importante que fue invertido por los rectores sucesivos en acciones que se valoraban muy bien en la bolsa, pero le correspondió al rector Jaime Lavados Montes vender estas acciones y hacer desaparecer este patrimonio. Y ahí lo tenemos sonriendo, al fin, relajado y complaciente. Nada más. No puedo decir, interpretar más su estado anímico como puedo interpretar de mirarlo a algún otro rector que lo ha sucedido. Pero esa es la situación, la historia, la contribución de los hermanos Puelma en lo que a nosotros concierne. ¿Cortamos o seguimos? Tenemos que seguir con el desarrollo
del actual programa de fisiología, porque eso era lo que querían los académicos, en fin, de dónde venimos, para dónde vamos, qué sé yo. Pero es necesario hacer algún paréntesis, algún rodeo, porque en el ambiente de la facultad hubo gente muy, muy gravitante. ¿Recuerdan ustedes que el rector José Joaquín Aguirre no mandó a nadie a fisiología para Europa en el año 1874, pero sí mandó a alguien de histología? Nos quedan 7 minutos. 7 minutos para Vicente Izquierdo y un poco su sucesor. Vicente Izquierdo fue a Europa. Es relevante para nosotros porque estuvo en varios laboratorios, pero uno fue el de Waldeyer, profesor alemán de Berlín, que hacía en años un poco posteriores, ¿no?, le va a llamar la atención el trabajo de Ramón y Cajal y de Golgi. Y él tiene a Cajal en Berlín, entonces interpreta el trabajo de Cajal y finalmente sintetiza, él hace una síntesis, una proposición, reconociendo que son la base morfológica y funcional del sistema nervioso, de tal manera que Vicente Izquierdo fue a estudiar histología, pero es relevante para el desarrollo de la fisiología del sistema nervioso. También era un hombre de vastos intereses biológicos. Fíjense que publicó estos trabajos sobre entomología, ¿no?, anticipándose a mucha gente en reconocer las feromonas como relevantes para la comunicación en mariposa, en fin, sí, con los lepidópteros. Aparte de esta publicación que encontré también una guía de histología normal. Es un hombre de vastas perspectivas, muy significativo. Entonces, lamentablemente, de dejar la cátedra por una seria afección visual que le impide seguir admirando la naturaleza microscópica y dibujando, parece que dibujaba muy bien. Y se dedica a ser decano, ¿no? Y entonces contratan es necesario contratar en este periodo a un rector, a un investigador extranjero para que sea a cargo de la parte de histología, pero más ampliamente todavía de lo que se denominó en la época zoología médica, siguiendo seguramente esta impronta de este vasto panorama de profesor Izquierdo. Y aquí entran entonces, en Italia, es don Juan Noé, que se formó con un parasitol con el descubridor, entiendo, de la malaria, Giovanni Battista Grassi, en Pavía, en la Universidad de Pavía. Y entonces entiendo también que fue un hombre de amplia perspectiva vital, porque fundó un instituto de biología del cual fueron emergiendo los distintos departamentos que se conocieron posteriormente, embriología, histología, biología, etc. Quise indagar en sus trabajos que pueden ser más vastos, ¿no? Y encontré este discurso dado en el año 1920. Él llegó a Chile en el año 1912. En 1913 empieza a hacerse cargo de la facultad, de este instituto de biología que formó. Las limitaciones presenciales no me permitieron indagar más en su perspectiva biológica, pero es bastante conocido el aspecto sanitario de él. Él también debió enfrentar, él combatió, se dedicó y erradicó exitosamente la malaria en el norte del país, en la zona de Arica, y tiene por eso vasto reconocimiento. Pero a mí me inquietaba más el aspecto biológico, que es una tarea pendiente, entonces, cuáles son sus perspectivas biológicas. De tal manera que, vamos viendo estos personajes que han tenido liderazgos pretéritos, y también han enfrentado epidemias importantes
han tenido una contribución en eso. Así que son paralelos que se dan con relación a nuestro actual momento. Hay ciertos denominadores comunes, ¿cierto? La influencia de Juan Noé la recojo un poco de Susi Koreff. Susi Koreff era genetista, es genetista, vive en Europa actualmente. No se la pude ubicar en el último tiempo, pero en fin. Pero ella describe lo que pasa en una significativa fecha de 1948, cuando llega a la Facultad de Medicina como mechoncita, ¿no es cierto?, apurada a rendir una prueba, y se encuentra con que se está incendiando la Facultad de Medicina. Yo me correspondió compartir una fecha histórica con ella años después, no a comienzos de diciembre de 1948, sino que a comienzos de septiembre de 1973, estábamos en la Facultad de Ciencias, en un curso, un profesor invitado por ella, Stebbins, y cuando para el golpe militar de ese año. Fui estudiante de ella, y ella fue estudiante avanzadísima de Danko Brencic. Yo también yo pude tener cursos de evolución con Danko Brencic, Susi Koreff, y Danko Brencic fue no sé si alcanzó a ser discípulo directamente de Juan Noé o de quien lo sucedió, el profesor Gassi, pero en el espíritu de esta cátedra de biología con amplia perspectiva que tenía departamentos de histología, embriología, parasitología, etcétera, etcétera, genética. Crearon una revista biológica para las publicaciones de este instituto, en donde esa revista no es accesible, lamentablemente, por internet en estos momentos, lo cual ha limitado mi indagación al respecto. Pero entonces tenemos durante este periodo... Primero está la doctora Debes y luego el doctor Jaime. Ya, muchas gracias. Lo voy a tomar corto, porque hay tantos que querrán hablar. Gracias, Mario. De todas maneras, gracias, ya como todos te la hemos dado. Y quería decir dos cosas del departamento. Una es relevar el rol histórico de las mujeres. En estos últimos años en que ha estado tan presente el tema del feminismo y de la mujer, uno siempre piensa, ¿por qué a mí no me tocó dar esa pelea? Pues yo pienso eso. ¿Por qué nunca me sentí distinta? ¿Por qué siempre sentí acogida como mujer? Y bueno, en algún momento me di cuenta porque otras dieron la pelea por mí. Eso es clarísimo. Entonces, la Lola Hoffman, la Susana Bloch, la Teruca Pinto, la Mitzi, de alguna manera, sí. No está, pero por supuesto, entre esas mujeres que circulaban por la fisiología. Y uno se da cuenta que otros han dado esa lucha. Y yo creo que esas mujeres, además, arriesgadas y que cambiaban las cosas, o sea, con una autonomía tremenda, y quería como agradecer eso, porque eso yo creo que en fisiología fue muy, muy clave, y no pasaba en los departamentos de al ladito nuestro. Muy distinto en el departamento de biología, por ejemplo, que vivía genética, pero muy diferente. Entonces quería dar las gracias por eso. Y lo otro que también siento que tiene fisiología y que ha sido su marca en la historia, es esa cosa como del arrojo, como de atreverse. De nuevo, el trabajo de la Susana Bloch, de Santibáñez, que se iban a meter a terrenos locos, en realidad, y que se atrevían con eso. ¿Ah? O nuestro departamento que toleraba el Opus Dei al lado de una izquierda súper avanzada y se entendía. Entonces, era loco también en esos tiempos, era raro. Pero fisiología tenía eso y creo que tiene que conservar eso porque es algo tan importante en nuestro país en general. Eso. Gracias.
¿Puedo hablar ahora? Bueno, sí. Quería un poco rescatar, de todas maneras agradecer a Mario este trabajo, este esfuerzo, porque es muy importante que ojalá de alguna manera quede esta historia. Rescatar un poco más la figura de Francisco Hoffmann. Porque Francisco Hoffmann, si bien científicamente puede no haber tenido una gran trascendencia en su trabajo propiamente tal, tuvo la tremenda capacidad de atraer gente y hacerlos trabajar y darles alas en lo que era su instituto recién creado. Y de ahí salieron, como mencionaba Mario, Talesnik, uno de sus discípulos, que creó la fisiopatología, desarrolló la fisiopatología en Chile. Osvaldo Cori fue director de la Escuela de Bioquímica, creó la bioquímica como escuela en Chile, y los bioquímicos hicieron un tremendo aporte a la ciencia chilena a todo nivel. Bruno Ginter, otro de sus discípulos, desarrolló la fisiología en Concepción y en Valparaíso y en el área oriente. Teresa Pinto, podemos considerarla la pionera en las neurociencias en nuestra facultad, y de ahí se unieron todos estos nombres que se han dicho ahora acá. Todos ellos eran estudiantes de Hoffmann. Y un estudiante muy joven, Eduardo Rojas, tenía serios problemas económicos, familiares, no tenía dónde vivir. Y Francisco Hoffmann lo acogió en su casa como un hijo, y se crió como un hijo más con los hijos de Hoffmann. Yo conozco a los hijos, no conocí personalmente a Hoffmann, pero sí conocí a todos sus discípulos, y encuentro notable esa capacidad de irradiar la ciencia hacia distintos rincones de Chile. Y las anécdotas que Guayo Rojas me contaba, digamos, de la vida familiar y de Hoffmann mismo me hacen creerlo como un personaje muy entrañable a Francisco Hoffmann. Eso quería comentar nada más. Muchas gracias. ¿Hay más preguntas para el doctor Pena? ¿Comentarios? Perdón, no sé, yo volví, no sé si a mí me cortó el doctor Pena de una manera intencional. Estoy seguro, eso sí, que el hecho que yo haya sido cortado fue un motivo de alegría para él, ¿me entienden? Ya sé. Pero en algún momento me gustaría terminar 2 o 3 cositas más que iba a decir. Y el doctor Pena siempre tiene palabras conmiserativas para con mi... Claro, sí. Perdón, no sé si hay otras palabras, no sé, si no me gustaría, había notado 2 o 3 cosas, ya dije, bueno, esta idea de la cátedra yo creo que es súper bonito, el hecho de que esto, gente como notablemente Krupke, Hermann Niemeyer, Middleton, que nos conocimos, esta forma de compatibilizar increíblemente las 3 áreas, digamos, eran excelsos investigadores, una preocupación por la docencia que la llevaban a la minucia misma, al último detalle de los trabajos prácticos, de las clases, etcétera, impresionante. Y también la vida en la política universitaria, que no deja de ser. Middleton fue vicedecano de Yadesig, gran personaje en la Reforma, y un largo, etcétera. Y para
para terminar, quería hacer el otro recuerdo, perdón, otra cosa, es preciosa esa foto de Lipschutz, ese edificio era maravilloso, estaba ahí, lo tomó después de Lipschutz el doctor Iglesias, que era muy amigo de mi padre. Hago notar que, igual que Puelma, igual que este otro caballero, doctor Pena, y yo, tenemos el hecho, perdona, pero de ser homónimos, colegas, ¿ya? Primogénitos de nuestros respectivos padres, ¿ya? Pero volviendo al tema que yo creo que es digno también de ser destacada una cosa, está aquí Lucho Robles, ¿ya? Y lo insólito del rol que la Universidad de Chile ha jugado en el país, eso lo hemos repetido tantas veces, pero un ejemplo concreto, ¿ya? La computación llegó a Chile vía universidad, o sea, uno podría pensar que la computación no hubiera llegado vía gobierno, o vía banco, o por muchas otras instancias que eran muy lógicos, pero en Chile definitivamente llegó vía las universidades, y cuando se trae el link a Chile, lo trae Lucho Robles, uno de los primeros computadores que van a ver junto con el IBM 1040 que se llega a la universidad y llega a un banco. Y eso es una cosa absolutamente pionera. Y incluso yo les cuento que en Estados Unidos tuvieron que sacar una ley en el Congreso para que salieran 2 de estos links fuera de Estados Unidos, pero era considerado un asunto estratégico, digamos, ¿ya? Y eso llegó y lo trajo Lucho Robles, que fue el que lo echó a andar. O sea, la computación en Chile se puede decir que nace casi en el subterráneo de fisiología. Y muy importante recordarlo hoy día, en que al enfrentar la pandemia, todos orgullosos de cómo la universidad chilena fue capaz de entrar a hacer docencia online en forma tan exitosa, y no tiene ni una gracia, porque de nuevo el Internet en Chile lo trajimos en un esfuerzo conjunto de la Facultad de Medicina y la Facultad de Ciencia Física y Matemática a mediados de los 80, en un enlace ahí increíble, como el Guayo fue muy, muy importante, ¿ya? En hacer ese contacto con la National Library of Medicine. De nuevo, se puede decir que Internet en Chile lo trae casi fisiología, digamos, porque fue fundamental el enlace que hubo desde Peldehue con la National Library of Medicine para empezar con estas primeras conexiones que se hicieron en Chile de Internet, ¿ya? Entonces, ese aporte al país es impresionante de la universidad y en concreto en fisiología. Así que yo muy emocionado realmente, ya, incluyen, por favor, por lo menos la Rosa Yamí, si quería otras autoridades también las puede incluir, pero por lo menos la Rosa Yamí incluyen en el listado de los integrantes del programa, porque lo somos y lo sentimos. Pero por sobre todo, felicitaciones, Mario, ¿no? Un gran abrazo, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna consulta, alguna pregunta para el doctor Pena? ¿Algún otro comentario? María Eugenia Moneta había pedido la palabra. Oye, sí, pero no sé si me oyen porque no veo nada yo aquí. ¿Me pueden oír o no? Te escucha. Yo te Muy escucho. bien. Ah, ya, porque yo no veo nada. Bueno, yo también fui parte de ese subterráneo que, como dijo Rosa, era un ambiente tan especial, pero lo que yo más admiro era esta diversidad de personas que había ahí. Y bueno, y en toda fisiología había una diversidad muy notable de ingenieros, de físicos, de psicólogos, y yo creo que eso me da la impresión que nunca fue así de nuevo. Entonces, creo que todo ese impulso de Hoffman, como dijo, no me acuerdo quién, pero todos, y después Middleton, contribuyeron a esa diversidad y a ese rol preponderante de las mujeres, porque yo me crié con Teresa Pinto y fue una experiencia muy marcadora, yo creo que para todos los que estuvimos ahí, y eso nos hizo sentirnos bien cuando llegó el momento de salir al extranjero y trabajar en otras condiciones, de no tener ningún tipo de inseguridades en lo que estábamos haciendo. Así es que, bueno, yo estoy muy contenta de haber sido parte de una época bastante histórica, porque yo estaba recién llegada cuando primero evento que llegué, el primer día murió Humberto Bráquita,
y Fernando Lolas y yo pasamos a ser los discípulos directos de Teresa Pinto, y nos tocó toda la época del computador Link, que estaba recién instalado, y teníamos que hacer los experimentos de los potenciales evocados en monos, que operábamos con Robbie Quiroz, y manejar el computador, que para mí, que en ese tiempo era yo bastante chica y no tenía idea de nada, fue una experiencia bastante notable. Así que para mí ha sido muy lindo esto, Mario, lo has hecho estupendamente bien. Tengo algunos remarks que Jung no es ni alemán ni austríaco, sino que es suizo, y nunca se movió de Zürich, por si acaso. Pero eso nomás. Ok, gracias a todos y gusto de verlos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, doctor Pena, ya sabemos ya sabemos de dónde venimos, quiénes somos, pero ¿vamos o no vamos? Sí. No sé, yo no sé si vamos o no vamos, o volvemos, no sé, pero me parece importante intentar transmitir de alguna manera esta rememoración, revisualización a los estudiantes de nuestra facultad y de otras facultades, porque los jóvenes en estos últimos meses, yo he advertido en ellos una especie, lo califico de una agitación psicomotora, ¿eh? en que piden cosas, demandan cosas, pero no estructuran sus peticiones de acuerdo a un liderazgo político. Ha habido por muchas veces antes de la crisis una inquietud psicomotora que no ha logrado manifestarse, concretarse, dirigirse de manera adecuada y responsable. Y creo que esto corresponde a una gran insatisfacción por lo que el momento político, social les ofrece. Y mostrar de qué manera ha habido momentos que sí han sido profundamente satisfactorios, no solo ancha Alameda, sino que ancho universo, a través de los cuales que están disponibles para conducir la historia. Es importante mostrarles a ellos, y tal vez les haga sentido para conducir esta agitación psicomotora de alguna manera y constituirse ellos mismos como quienes deben conducir, ¿no? y contribuir a superar estos momentos y a diseñar futuros que están por diseñarse. Me parece que es una tarea importante de nuestro programa, ¿no? Transmitir esta comunicación que estamos teniendo entre nosotros hacia ellos, de alguna manera. Muchas gracias. Rodrigo Alzamora tiene una pregunta. Más que una pregunta, un comentario, bueno, quería agradecer a Mario por esta presentación. Para uno que es más joven y no trabajó con todos estos próceres, uno escucha nombres, historias que se cuentan. Yo soy discípulo de la Elisa Marusic, yo hice mi tesis con ella, y ella era muy buena para inculcarte un sentido como histórico de la ciencia en la que tú trabajabas, de saber de dónde las cosas salían. Ahora los alumnos, uno en la vorágine de hacerles clases, uno les enseña qué son las cosas, pero no de dónde salieron. No, se pierde esto de que hubo gente detrás de estos grandes descubrimientos de la fisiología o la biología. Y yo creo que aquí hay una palabra que se mencionó mucho de ustedes, que es la palabra discípulos, y que ahí se ha ido perdiendo en la investigación científica, en esta cosa de tener más alumnos, más tesistas, y que son casi como mano de obra barata que pasan por una molienda de carne. Ya se ha perdido esto de educar a los chicos y de crear redes. O sea, los alumnos pasan por los laboratorios, pero esto de generar discípulos, que era antes era como un arte antiguo, yo encuentro que se ha ido perdiendo con el tiempo. Y esto generaba verdaderas redes y centros de personas, iban más allá de la ciencia. Y eso yo creo que hay que tratar de recuperarlo.
Ese era mi comentario. ¿Alguna otra consulta, comentario? Si me permiten una cosa mínima a propósito de algo que estaba diciendo, que han dicho respecto a los estudiantes. Uno, yo fui ayudante alumno de fisiología, fui ayudante alumno de Bruno Ginter, eso fue muy importante para mí, y los estudiantes realmente éramos muy bienvenidos, interactuábamos en este mundo único, desde estas pinturas que habían de pavos reales, muy apropiadamente para probablemente una suerte de autocrítica implícita, pero eran preciosos los vitrales que habían en fisiología, una cosa que a uno le decían de partida que era un mundo aparte, que era otro mundo. Pero yo quería enfatizar algo que estaba presente en el discurso de Mario, y ser bien explícito en el concepto de comunidad. Una universidad es sobre todo una comunidad, más que una institución, es una comunidad. Y eso yo creo que en pocas partes se veía como en fisiología, sobre todo cuando hablo de comunidad, además de lo que ya se ha destacado, digamos, cómo coexistían tan fluidamente gente tan distinta, pero sobre todo con los funcionarios y con los estudiantes, ayudantes, alumnos, etcétera. Realmente eso era muy importante. Los funcionarios que hubo siempre en fisiología fueron excepcionales. Las secretarias, la gente de talleres, la gente absolutamente extraordinaria, solamente por la excelencia de su capacidad en lo que hacían, ¿ya? Sino porque por sus condiciones humanas, digamos, era realmente un grupo muy, muy privilegiado como comunidad, ¿ya? De alguna manera, Claudio Morales, por ejemplo, un tipo con una habilidad, una capacidad de resolver problemas, lo mismo que órdenes, digamos, son tipos absolutamente herederos hoy día de una tradición de esta comunidad que constituye fisiología. Yo creo que es una cosa muy importante a resaltar, y estoy de acuerdo en esta necesidad de diálogo dentro de la comunidad, más allá de asumir posiciones en un otro sentido o tratar de obtener alguna percibida como muy justa reivindicación, pero la idea de constituir de constituir una comunidad, un grupo integrado, yo creo que fisiología fue siempre un ejemplo de eso. Eso. Muchas gracias. Adrián tiene una pregunta. Sí, más que una pregunta, es una proposición, ya que estamos hablando de colectivos y de grupos humanos, etc. Yo le quería pedir a Mario si podía hacer circular su PowerPoint o su PDF, o en forma de PDF, como fuere, en particular en aquellos colegas del programa que nos pueden complementar anécdotas, informaciones, de tal forma como generar una suerte como de libro basado un poco en las observaciones que tú hiciste iniciales en esta investigación, que ha sido súper linda para todos. Quizá, no sé, el Lucho Robles, el Enrique, la Rosa Elenio, todos los que, y nosotros también, los que después nos integramos en los años 80, ¿no es cierto?, podemos ir incorporando historias que pueden ser parte, ¿no es cierto?, de una suerte de historia viva, digamos, de lo que ha sido el programa. Yo creo que sería, lo propongo como planteamiento, y para que esas historias no se pierdan. Yo creo que son demasiado valiosas para que se pierdan, y ojalá podamos hacer una suerte de compendio. De aquí a un tiempo más, no sé, reconstruir parte de esa historia que está solamente guardada, ¿no es cierto?, en los circuitos neuronales de algunos colegas. Ojalá quede plasmado eso. Excelente idea, Adrián. Deberíamos empezar a trabajar en eso. José Galás tiene una consulta. Muchas felicitaciones a don Mario Pena. Muchos me conocen, solamente quería hacer un homenaje a mucha gente que uno nos recibió. Yo soy bioquímico del Frente de la Facultad, muchos me conocen. Y quería también agradecer al doctor Manuel Estrada, que también que me recibió de vuelta, a la doctora Llanos, a la doctora Paola Llanos, y también a la doctora Cecilia Hidalgo, y también recordar a alguna gente que nos abandonó, como la doctora Maya Angélica Casasco, que me marcó mucho. Es muy emocionante recordarla, y en ese sentido, y también algunos próceres de fisiología que también en algún momento me recibieron, como el doctor Oscar González Filler, y mucha otra gente que en el fondo nos acompañó, el doctor Klaus Ren, también que fueron muy marcadores en mi presencia, aunque formalmente no pertenezco a fisiología, pero felicitarlo a todos, y también me siento parte un poco de ello, un poco de esto. Gracias. Muchas gracias, José. Creo que ha sido una bonita jornada
muchas gracias, doctor Pena. Esperamos nuevamente que esta historia se siga construyendo de buena forma. Así que le doy las gracias a ustedes por la presentación y gracias también a todo el programa de fisiología por hacerse presente en este seminario online en honor a la historia de la fisiología de la Facultad de Medicina. Así que muchas gracias a todos, que tengan un buen pasar y cuídense de esta pandemia que nos aqueja. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Muchas Chao. Chao, chao. Chao, Mario, gracias. Gracias al elenco, a todo el elenco. Muchas gracias. Gracias, Mario. Súper Gracias, entretenido. Mario. Excelente la presentación. Y fue muy agradable ver caras que no veía hacía mucho tiempo. Estamos en deuda con el segundo piso, quedamos en deuda porque yo bajé directamente al subterráneo ahí al comienzo de los años 70 y el segundo piso es relevante y ha habido misiones. Intenté reemplazar todo eso con Judilevich, pero parece que no es suficiente. Así que tenemos que... El segundo piso estaba en el subterráneo. Fue excelente la presentación, pero quedaron muchos nombres en el tintero de todas maneras. Sí, por supuesto. Queda para otra oportunidad. Qué alegría verte, Alan, ahí con tu barba. Qué gusto verte. Sí. Okay. Consecuencia de la pandemia. Sí. Muy bien. Nos vemos. Bueno, un gusto haberlo visto a todos. Cariñosos saludos para todos. Chao, chao. Lo mismo. Chao, Benio. Chao, chao. Espero que les vaya muy bien. Y sigan participando en los seminarios, por favor. Es verdad. Bueno. Uno que no se corte, sí.